La lluvia había comenzado mucho antes del anochecer. No era una tormenta violenta. Era una lluvia tranquila, constante, de esas que parecen envolver el mundo entero en un profundo silencio. Cada gota caía lentamente sobre el viejo techo de madera de una pequeña casa situada al borde de un pueblo casi olvidado por el tiempo. Las calles permanecían vacías. Las luces de las pocas viviendas se apagaban una tras otra. Solo una ventana continuaba iluminada. Detrás de aquel cristal estaba don Ernesto. Tenía 72 años. El cabello completamente blanco. Las manos marcadas por décadas de trabajo en el campo. Y unos ojos que alguna vez habían reflejado esperanza, pero que aquella noche parecían esconder un cansancio difícil de explicar. Frente a él descansaba una taza de café que ya se había enfriado. A su lado, una Biblia antigua permanecía abierta sobre la mesa. Era la misma Biblia que había acompañado toda su vida. La había recibido de su padre cuando apenas era un muchacho. Sus páginas estaban gastadas. Algunos versículos aparecían subrayados con tinta descolorida. Entre sus hojas aún descansaban pequeñas flores secas que su esposa había colocado allí muchos años atrás. Ernesto pasó lentamente la mano sobre la cubierta de cuero, como si intentara encontrar, en aquel viejo libro, una respuesta que todavía no conseguía escuchar. Respiró profundamente. Miró por la ventana. La lluvia seguía cayendo. Las sombras de los árboles se movían suavemente con el viento. Todo parecía tranquilo, pero dentro de él había una tormenta. Durante casi toda su vida había sido conocido como un hombre fuerte. Los vecinos acudían a él cuando necesitaban consejo. Sus hijos siempre lo habían visto como alguien que encontraba soluciones incluso en los momentos más difíciles. Nunca levantaba la voz, nunca perdía la calma, o al menos eso era lo que todos creían, porque existía un miedo que Ernesto había aprendido a esconder durante muchos años. Un miedo silencioso, invisible, tan profundo que ni siquiera su propia familia conocía. Cada noche, cuando apagaba la última luz de la casa, aquel miedo regresaba. No hacía ruido, no golpeaba la puerta, no enviaba amenazas, simplemente aparecía. Se sentaba junto a él y llenaba su mente con preguntas que parecían no tener respuesta. ¿Y si mañana todo cambia? ¿Y si pierdo a las personas que amo? ¿Y si la enfermedad llega de repente? ¿Y si Dios ya no escucha mis oraciones? Cuanto más intentaba expulsar aquellos pensamientos, más fuertes parecían hacerse. Esa noche, sin embargo, era diferente. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez en muchos años, Ernesto estaba cansado de huir, cansado de fingir que todo estaba bien, cansado de luchar solo contra aquello que nadie podía ver. Se levantó despacio de la silla, tomó la Biblia entre sus manos, la abrazó contra el pecho durante unos segundos, y con pasos lentos caminó hasta una vieja mecedora situada junto a la ventana. Se sentó. Cerró los ojos. Durante un largo momento no dijo absolutamente nada. Solo escuchó el sonido de la lluvia, el viento y el silencio. Entonces, con la voz apenas quebrada por la emoción, pronunció una oración tan sencilla que nadie habría imaginado que marcaría el comienzo del cambio más importante de toda su vida. Las palabras tardaron en salir. No porque Ernesto no supiera orar. Había pasado toda una vida haciéndolo. Había dado gracias por las cosechas. Había pedido protección para sus hijos. Había llorado delante de Dios cuando perdió a sus padres. Había orado el día de su boda.
también el día en que nacieron sus nietos. Pero aquella noche era diferente. Aquella noche no encontraba palabras bonitas. No tenía fuerzas para hacer una oración larga. Solo podía ser sincero. Abrió lentamente los ojos y contempló la vieja Biblia entre sus manos. Las páginas se movían suavemente por la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Entonces, casi en un susurro, dijo: «Señor, ya no quiero tener miedo». Después volvió el silencio. Ningún trueno respondió. No hubo una luz extraordinaria. Nada cambió en aquella habitación. Solo un anciano, sentado en una mecedora, hablando con Dios como un hijo habla con su padre. Ernesto respiró profundamente. Hacía muchos años que no se mostraba tan vulnerable. Siempre había pensado que debía ser fuerte, que un hombre de su edad debía transmitir seguridad, que un padre nunca debía mostrar sus debilidades. Con el paso del tiempo, había aprendido a esconder sus temores detrás de una sonrisa tranquila. Pero esconder un miedo no significa vencerlo. A veces solo significa darle un lugar donde crecer en silencio. Y eso era exactamente lo que había ocurrido. Cada preocupación que no compartía, cada noche en vela, cada pensamiento que guardaba para sí mismo, habían ido levantando un muro invisible dentro de su corazón. Un muro que nadie veía, ni siquiera quienes más lo amaban. Sus hijos creían que estaba bien. Los vecinos seguían buscándolo cuando necesitaban consejo. En la iglesia todos admiraban su serenidad. Pero al regresar a casa, cuando cerraba la puerta y el silencio llenaba cada rincón, el miedo volvía a ocupar su lugar. No era miedo a la muerte. Eso le sorprendía incluso a él. Lo que realmente le aterraba era la incertidumbre. No saber qué ocurriría mañana. No poder proteger a quienes amaba. No tener el control. Y aunque conocía decenas de versículos sobre la confianza en Dios, había una gran diferencia entre leer esas palabras y permitir que transformaran el corazón. Mientras permanecía en silencio, recordó algo que su esposa solía repetir cuando la preocupación parecía demasiado grande. Ella decía: «Ernesto, la paz no llega cuando conocemos todas las respuestas, llega cuando aprendemos en quién confiar». Sonrió por primera vez aquella noche. Habían pasado casi 7 años desde que ella partió con el Señor. Sin embargo, todavía podía escuchar su voz con una claridad sorprendente. No como si estuviera allí, sino como ocurre con los recuerdos que el amor conserva vivos. Miró la fotografía colocada sobre el pequeño estante junto a la ventana. Era una imagen sencilla. Ambos aparecían sonriendo frente a la vieja iglesia del pueblo después de un culto de domingo. La fotografía estaba un poco desgastada por el tiempo, pero el recuerdo seguía intacto. Ernesto acarició el marco con la punta de los dedos, y por primera vez en mucho tiempo dejó de pedir respuestas. En lugar de eso, hizo una petición diferente. Una petición mucho más difícil. Señor, enséñame a confiar en ti, incluso cuando no pueda entender lo que está delante de mí. Aquella oración fue breve. Quizás no llegó a durar ni un minuto. Pero algo había cambiado. No afuera, dentro de él. Porque algunas veces el primer paso para vencer un miedo no es verlo desaparecer. Es dejar de cargarlo solo. Y sin darse cuenta, mientras la lluvia seguía cayendo sobre el techo de madera y el viejo reloj marcaba una nueva hora de la noche, Ernesto sintió que, después de muchos años, había entregado a Dios un peso que llevaba demasiado tiempo sosteniendo por sí mismo. La lluvia comenzaba a disminuir. Las gotas ya no golpeaban el techo con la misma intensidad.
Solo un murmullo suave acompañaba el silencio de aquella madrugada. Ernesto permanecía sentado en la mecedora. No tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo, tampoco sentía la necesidad de distraerse. Durante años había aprendido a llenar cada minuto del día. Si no estaba trabajando en el jardín, arreglaba alguna herramienta. Si no encontraba nada que hacer, salía a caminar por el pueblo. El movimiento constante le daba la impresión de que todo estaba bajo control. Pero aquella noche comprendió algo que nunca antes había aceptado. No estaba huyendo del silencio. Estaba huyendo de sí mismo. Porque el silencio tenía una extraña manera de revelar aquello que pasamos años intentando esconder. Volvió a mirar la Biblia abierta. Sus ojos recorrieron lentamente las páginas. No buscaba un versículo específico. Simplemente dejaba que su mirada descansara sobre aquellas palabras que tantas veces había leído. Entonces recordó una escena ocurrida muchos años atrás. Su hijo menor tendría apenas 9 años. Una fuerte tormenta había sorprendido a la familia durante la noche. Los relámpagos iluminaban toda la casa. Cada trueno hacía temblar las ventanas. El pequeño Daniel había corrido hasta la habitación de sus padres. Tenía miedo, mucho miedo. Ernesto todavía podía recordar aquel abrazo. Recordaba haberle dicho con una sonrisa: «No tengas miedo, hijo, yo estoy aquí». Aquellas palabras habían sido suficientes. El niño se había tranquilizado casi de inmediato. No porque la tormenta hubiera terminado. La lluvia seguía cayendo. Los truenos continuaban resonando. Pero Daniel había vuelto a dormir porque confiaba en la presencia de su padre. Ernesto dejó escapar una leve sonrisa. Qué curioso era el paso del tiempo. Había enseñado a sus hijos a confiar. Había consolado a muchas personas. Había repetido incontables veces que Dios nunca abandona a sus hijos. Y sin embargo, él mismo había olvidado descansar en esa verdad. Permaneció varios minutos observando la lluvia detrás del cristal. Entonces hizo una pregunta que jamás se había atrevido a formular. ¿Desde cuándo dejé de confiar de verdad? La respuesta no llegó de inmediato. Fue apareciendo lentamente entre los recuerdos. Todo había comenzado después de la enfermedad de su esposa. Habían sido meses difíciles. Hospitales, tratamientos, esperanzas, despedidas, aunque nunca dejó de creer en Dios. Sin darse cuenta, empezó a vivir intentando controlar todo aquello que antes dejaba en sus manos. Revisaba cada detalle. Se preocupaba por cada noticia. Imaginaba siempre el peor escenario. Pensaba que si lograba anticipar cada problema, podría evitar el sufrimiento. Pero nunca funcionó. Al contrario, cuanto más intentaba controlar el futuro, más miedo sentía. Bajó la mirada y habló nuevamente con Dios. Esta vez no para pedir, solo para reconocer algo que llevaba demasiado tiempo escondiendo. Perdóname, Señor. Creí que confiar en ti significaba entender todos tus planes. Ahora veo que confiar significa caminar contigo incluso cuando no puedo ver el camino. Aquellas palabras no cambiaron las circunstancias. La casa seguía siendo la misma. La lluvia continuaba cayendo. El pueblo seguía dormido. Pero dentro de Ernesto algo comenzaba a reconstruirse. No era una emoción intensa. No era una felicidad repentina. Era algo mucho más profundo. Era la sensación de que, después de muchos años intentando sostener el peso del mundo sobre sus propios hombros, finalmente podía descansar.
y hacía mucho tiempo que no conocía esa clase de paz. La madrugada avanzaba lentamente. Las primeras luces aún no aparecían en el horizonte. El viejo reloj de pared marcó las 4 de la mañana con 4 campanadas suaves que rompieron el silencio de la casa. Ernesto permanecía sentado. Por primera vez en muchos años, no sentía la necesidad de levantarse para distraer la mente. Simplemente respiraba, con calma, como si algo dentro de él hubiera disminuido el ritmo. No desaparecido, solo disminuido. Y eso ya era mucho. Tomó nuevamente la taza de café. Estaba completamente fría. Sonrió. Creo que ya no sirve, murmuró para sí mismo. Se levantó despacio y caminó hacia la pequeña cocina. Mientras calentaba un poco de agua, observó la sencillez de aquella casa. Las paredes conservaban fotografías de distintas épocas. En una aparecía sosteniendo a su hijo mayor cuando apenas era un bebé. En otra, toda la familia reunida alrededor de una mesa durante una Navidad. También estaba aquella fotografía que siempre lograba hacerlo sonreír. Él y su esposa plantando un pequeño árbol en el patio. Recordó perfectamente aquel día. Ella había dicho entre risas: tal vez nosotros no disfrutemos de toda la sombra que dará este árbol, pero alguien lo hará. Y así fue. Hoy aquel árbol era el más grande del jardín. Sus nietos jugaban bajo sus ramas cada vez que lo visitaban. Ernesto comprendió que la vida siempre había sido así. Muchas de las cosas más importantes necesitaban tiempo. Los árboles, las amistades, la confianza, la fe, ninguna de ellas crecía de un día para otro. Mientras pensaba en eso, una frase comenzó a tomar forma en su corazón. No era una voz, no era un mensaje misterioso. Era simplemente una verdad que había leído incontables veces en la Biblia, pero que aquella madrugada parecía cobrar un significado completamente nuevo. La paz no siempre llega cuando cambian las circunstancias. Muchas veces llega cuando cambia nuestra manera de enfrentarlas. Apagó el fuego. Preparó otro café. Esta vez se sentó junto a la mesa de la cocina. Había dejado de llover. Solo se escuchaba el canto lejano de un gallo anunciando que el amanecer estaba cerca. Entonces recordó algo que llevaba semanas postergando. Su vecino, don Ricardo, había pasado varias veces para invitarlo a caminar por las mañanas. Siempre encontraba una excusa. Decía que estaba cansado, que tenía cosas pendientes. La verdad era otra. No quería salir. El miedo lo había convertido, poco a poco, en un hombre encerrado. Sin darse cuenta, había reducido su mundo al tamaño de aquella casa. Ya casi no visitaba a nadie. Casi no hablaba con los vecinos. Incluso había dejado de participar en algunas reuniones de la iglesia. No porque hubiera perdido la fe, sino porque el miedo tenía una extraña capacidad de hacer que una persona creyera que estaba más segura permaneciendo aislada. Y el aislamiento, aunque al principio parece proteger, con el tiempo termina alimentando aquello que más tememos. Ernesto apoyó lentamente la taza sobre la mesa. Miró por la ventana. El cielo comenzaba a aclararse. Hacía semanas que no contemplaba un amanecer completo. Siempre despertaba preocupado por todo lo que podía salir mal durante el día. Aquella mañana ocurrió algo diferente. En lugar de pensar en los problemas, simplemente observó cómo la oscuridad iba desapareciendo poco a poco. No ocurrió de golpe. Nadie puede señalar el instante exacto en que termina la noche y comienza el día. La luz avanza lentamente, casi sin que uno lo note.
Y Ernesto comprendió que Dios muchas veces obra de la misma manera. No siempre cambia nuestra vida en un solo instante. A veces comienza iluminando apenas un rincón del corazón. Y desde allí, la luz sigue creciendo. Ernesto sonrió nuevamente. Hacía mucho tiempo que no recibía un amanecer con el corazón tan tranquilo. Todavía tenía preguntas, todavía existían problemas, pero algo había dejado de dominar su vida. Por primera vez en años, el miedo ya no ocupaba el primer lugar, y apenas estaba comenzando a entender por qué. El cielo comenzaba a teñirse de un suave color anaranjado. Las primeras aves anunciaban la llegada de un nuevo día. El pequeño pueblo despertaba lentamente. Desde la ventana de la cocina, Ernesto observaba cómo la vida seguía su curso. Un viejo camión pasó por la calle principal. A lo lejos, alguien abrió el portón de una granja. Una mujer barría la entrada de su casa mientras saludaba a un vecino con una sonrisa. Todo parecía exactamente igual que el día anterior. Y sin embargo, para Ernesto algo había cambiado. No era el pueblo, no era el clima, era la forma en que estaba mirando el mundo. Tomó su abrigo. Hacía semanas que no salía para caminar tan temprano. Quizás meses. Antes de abrir la puerta, volvió la mirada hacia la casa. Era un hogar sencillo. Cada objeto guardaba una historia. El viejo reloj que había comprado con su primer salario. La mesa donde tantas veces compartió el pan con su familia. La Biblia abierta aún sobre la mecedora. Y la fotografía de su esposa sonriendo, como si el tiempo no hubiera podido borrar la alegría de aquel instante. Ernesto respiró profundamente. Gracias, susurró. No añadió nada más. No hacía falta. Abrió la puerta. El aire fresco de la mañana llenó sus pulmones. Sintió el perfume de la tierra húmeda después de la lluvia. Hacía tanto tiempo que no prestaba atención a esos pequeños detalles, que casi había olvidado cuánto bien podían hacer al corazón. Comenzó a caminar despacio. Cada paso parecía más ligero que el anterior. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no cargaba con ellos de la misma manera. Mientras avanzaba por la calle de tierra, vio a don Ricardo regando las flores del jardín. El vecino levantó la mano con una sonrisa. Buenos días, Ernesto, qué alegría verte tan temprano. Ernesto sonrió. Hacía tiempo que no respondía a un saludo con tanta naturalidad. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Mucho mejor ahora que veo que por fin decidiste salir de casa. Los dos rieron. Era una conversación sencilla, de esas que muchas personas olvidarían al cabo de unos minutos. Pero para Ernesto significaba algo importante. Durante meses había permitido que el miedo levantara un muro entre él y los demás. Ahora, sin darse cuenta, estaba dando el primer paso para derribarlo. Ricardo se acercó lentamente. Lo observó durante unos segundos y dijo con amabilidad: «Sabes, hace días quería preguntarte algo, pero no encontraba el momento». Ernesto lo miró con curiosidad. «¿Qué ocurre?» Ricardo sonrió con serenidad. «Te extrañábamos en la iglesia. No porque tengas que estar allí por obligación, sino porque tu presencia siempre hacía bien a los demás». Aquellas palabras sorprendieron a Ernesto. Él pensaba que había pasado desapercibido, que nadie había notado su ausencia. Pero estaba equivocado. A veces creemos que nuestra vida apenas influye en quienes nos rodean, y olvidamos que una palabra, una sonrisa o simplemente nuestra presencia pueden ser un regalo para alguien más.
Ernesto bajó la mirada por un instante. Luego respondió con honestidad. La verdad, he pasado por días difíciles. Ricardo no hizo preguntas, no intentó dar consejos, solo puso una mano sobre su hombro y dijo algo que Ernesto jamás olvidaría. No tienes que caminar solo. Dios muchas veces responde nuestras oraciones enviando personas para caminar a nuestro lado. Aquellas palabras quedaron resonando en su corazón, porque eran ciertas. ¿Cuántas veces había pedido ayuda, esperando una solución extraordinaria? Y quizás Dios ya había comenzado a responder, a través de personas sencillas que siempre habían estado cerca. Ernesto comprendió que el miedo no solo lo había alejado de la paz, también lo había alejado de quienes Dios había colocado en su camino para sostenerlo. Mientras los dos vecinos comenzaban a caminar juntos por la calle iluminada por el amanecer, Ernesto sintió que aquella oración de la noche anterior seguía produciendo frutos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, paso a paso, su corazón comenzaba a aprender nuevamente el significado de la palabra esperanza. El sol comenzaba a elevarse lentamente detrás de las colinas. Los rayos dorados atravesaban las hojas de los árboles, iluminando las pequeñas gotas de lluvia que todavía permanecían sobre el césped. Todo parecía renovarse. Ernesto y Ricardo caminaban despacio por el sendero de tierra que rodeaba el pueblo. No tenían prisa. Había algo especial en aquellas caminatas de la mañana. El silencio nunca resultaba incómodo. Al contrario, permitía que las palabras aparecieran solo cuando realmente eran necesarias. Después de varios minutos, Ricardo rompió el silencio. ¿Recuerdas al viejo pastor Samuel? Ernesto sonrió inmediatamente. ¿Cómo olvidarlo? Fue él quien bautizó a mis hijos. Ricardo asintió. Nunca olvidaré algo que dijo durante un sermón. Ernesto levantó la mirada con curiosidad. Ricardo continuó caminando antes de responder. Él decía que el miedo es como una sombra. Si uno le da la espalda a la luz, la sombra siempre parece enorme. Pero cuando caminamos hacia la luz, la sombra queda detrás de nosotros. Ernesto permaneció en silencio. Aquellas palabras parecían sencillas. Sin embargo, llevaban una verdad profunda. Durante demasiado tiempo había permanecido mirando únicamente sus preocupaciones. Cada problema ocupaba toda su atención. Cada noticia difícil alimentaba nuevos temores. Cada incertidumbre parecía más grande que la anterior. Sin darse cuenta, había dejado de mirar hacia la luz. Mientras seguían caminando, llegaron hasta una pequeña plaza donde algunos niños comenzaban a jugar antes de ir a la escuela. Uno de ellos corría detrás de una pelota. Otro intentaba enseñar a su hermana menor a montar una bicicleta. Las risas llenaban el aire. Ernesto observó aquella escena con ternura. Entonces recordó algo que llevaba mucho tiempo olvidado. Cuando era niño, también había vivido sin tantos temores. Confiaba, soñaba, miraba el futuro con ilusión. ¿Qué había ocurrido desde entonces? La respuesta apareció lentamente. No había sido un solo acontecimiento. Habían sido cientos de pequeñas preocupaciones acumuladas durante años. Cada una parecía insignificante por separado, pero juntas habían construido una pesada carga. Una carga que Dios nunca le había pedido que llevara solo. Continuaron caminando algunos metros más. Al llegar a un banco de madera bajo un gran roble, Ricardo se detuvo. ¿Te importa si descansamos un momento? Y claro que no. Ambos se sentaron.
Durante algunos segundos contemplaron el movimiento tranquilo del pueblo. Después Ricardo habló nuevamente. ¿Sabes cuál fue el momento más difícil de mi vida? Ernesto negó con la cabeza. Cuando perdí mi trabajo hace 12 años. Pensé que todo había terminado. Tenía miedo, muchísimo miedo. No sabía cómo sostener a mi familia. No entendía por qué Dios permitía aquello. Ernesto escuchaba atentamente. Ricardo no hablaba con tristeza. Hablaba con gratitud. Durante meses oré pidiendo que Dios cambiara mi situación. Pero Él primero cambió mi corazón. Aprendí que la paz puede llegar antes que las respuestas. Y cuando finalmente apareció una nueva oportunidad de trabajo, ya no era la misma persona. Aquellas palabras hicieron que Ernesto bajara la mirada. Quizás eso era exactamente lo que estaba ocurriendo con él. Toda la noche había esperado una respuesta, pero Dios le estaba regalando algo todavía más valioso. Una nueva manera de vivir. Una nueva forma de enfrentar el mañana. No eliminando todas las preguntas, sino enseñándole a confiar incluso cuando algunas respuestas todavía no habían llegado. El viento movió suavemente las ramas del gran roble. Las hojas comenzaron a caer lentamente sobre el camino. Ernesto tomó una de ellas entre sus manos. La observó durante unos segundos. Después sonrió. La naturaleza nunca luchaba contra el paso del tiempo. Los árboles no tenían miedo del otoño, porque sabían que después del invierno volvería la primavera. Tal vez, pensó Ernesto, la fe consistía precisamente en eso. Aprender a esperar la primavera incluso cuando todavía estamos atravesando el invierno. Ricardo lo observó sonreír. No preguntó en qué estaba pensando. No hacía falta. Algunas respuestas solo pueden escucharse dentro del corazón. Y aquella mañana, el corazón de Ernesto comenzaba, poco a poco, a dejar espacio para una esperanza que hacía muchos años parecía perdida. Después de descansar unos minutos bajo la sombra del viejo roble, Ernesto y Ricardo retomaron el camino. El pueblo ya estaba completamente despierto. Los comercios abrían lentamente sus puertas. El aroma del pan recién horneado escapaba de la pequeña panadería de la esquina. Algunos vecinos conversaban en las veredas mientras los niños caminaban rumbo a la escuela. Era una mañana común, como tantas otras, pero Ernesto tenía la extraña sensación de estar viendo aquel lugar por primera vez. Durante demasiado tiempo había caminado por esas mismas calles sin prestar atención a las personas. Su mente siempre estaba ocupada imaginando problemas que todavía no existían. Y mientras vivía preocupado por el mañana, había dejado de vivir el presente. Al pasar frente a la plaza principal, una pequeña escena llamó su atención. Una niña de unos 7 años intentaba alcanzar un globo que el viento había llevado hasta las ramas bajas de un árbol. Saltaba una y otra vez, pero no lograba llegar. Su madre observaba la situación con una sonrisa. Ernesto se acercó despacio. Tomó una rama caída del suelo y con mucho cuidado acercó el globo hasta que la pequeña pudo sujetarlo. Los ojos de la niña brillaron de alegría. «Gracias, señor», dijo abrazando el globo contra el pecho. Ernesto sonrió. «Cuídalo bien». Ella asintió con entusiasmo antes de salir corriendo hacia su madre. Fue un momento sencillo. Apenas unos segundos, pero mientras seguía caminando, Ernesto comprendió algo. Hacía mucho tiempo que no experimentaba una alegría tan simple. No provenía de haber resuelto todos sus problemas. Había nacido de algo mucho más pequeño, de detenerse para ayudar a alguien.
Ricardo, que había observado la escena en silencio, comentó con una sonrisa. Es curioso. A veces creemos que necesitamos hacer cosas extraordinarias para cambiar el mundo. Y olvidamos cuánto bien puede hacer un gesto pequeño. Ernesto asintió lentamente. Su esposa solía decir algo parecido. Decía que el amor de Dios casi siempre llegaba vestido de cosas sencillas. Una conversación, un abrazo, una comida compartida, una visita inesperada, una oración. Recordar esas palabras hizo que su corazón se llenara de gratitud. Mientras caminaban unos metros más, pasaron frente a la antigua iglesia del pueblo. La puerta estaba abierta. Desde el interior se escuchaban algunas voces. Un grupo de voluntarios preparaba alimentos para varias familias necesitadas. Ernesto observó la escena desde la entrada. Reconoció a varias personas. Algunos los saludaron con alegría. Ernesto, qué bueno verte. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que estuvo allí, que sintió una mezcla de alegría y vergüenza. Alegría por reencontrarlos, vergüenza por haberse alejado sin decir una palabra. Antes de que pudiera responder, una mujer de cabello canoso se acercó sonriendo. Era doña Isabel. Había servido durante años en la iglesia visitando enfermos y llevando alimentos a quienes más lo necesitaban. Tomó las manos de Ernesto entre las suyas y dijo, con una ternura que solo dan los años vividos junto a Dios: estuvimos orando por ti. No sabíamos exactamente qué estabas viviendo, pero sentíamos que necesitabas fuerzas. Ernesto permaneció inmóvil. Nadie le había contado nada a doña Isabel. Nadie sabía lo que había ocurrido durante la noche anterior. Sin embargo, aquellas palabras llegaron justo cuando más las necesitaba. Sintió un nudo en la garganta, no porque creyera que Dios había enviado una señal extraordinaria, sino porque comprendió algo muy sencillo. Mientras él luchaba en silencio, había personas que sin saberlo estaban sosteniéndolo con sus oraciones. Durante demasiado tiempo había pensado que enfrentaba sus batallas completamente solo. Ahora descubría que el amor de Dios también se manifestaba a través de la comunidad, a través de personas comunes, personas que tal vez nunca conocerían toda su historia, pero que decidían orar por los demás con un corazón sincero. Ernesto respiró profundamente, y por primera vez desde hacía mucho tiempo, no sintió vergüenza de decir la verdad. Miró a doña Isabel y respondió con humildad: gracias. Creo que Dios comenzó a responder esas oraciones mucho antes de que yo pudiera darme cuenta. Doña Isabel sonrió. No añadió ninguna explicación. Solo respondió con una frase sencilla: Él siempre llega en el momento correcto. Y mientras la mañana seguía iluminando el pequeño pueblo, Ernesto comenzó a comprender que la oración de la noche anterior no había sido el final de su historia. Había sido apenas el primer paso de un camino que Dios ya estaba recorriendo junto a él desde mucho antes. Después de despedirse de Ricardo y de las personas que trabajaban en la iglesia, Ernesto decidió regresar caminando a casa. El sol ya iluminaba completamente las calles del pequeño pueblo. Las últimas gotas de lluvia desaparecían lentamente de los tejados. El aire seguía fresco. Era una de esas mañanas en las que todo parecía respirar tranquilidad. Mientras avanzaba por la calle principal, observó cómo la vida seguía su ritmo habitual. El repartidor de pan saludaba a todos por su nombre. Un grupo de niños reía mientras esperaba el autobús escolar. Una pareja de ancianos cuidaba las flores frente a su casa.
Durante años había visto aquellas escenas sin prestarles atención. Pero ahora, cada una parecía recordarle que la vida estaba formada por pequeños momentos que muchas veces pasaban desapercibidos. Al llegar a la esquina de la farmacia, escuchó una voz conocida. Don Ernesto. Era Clara, la hija del carpintero del pueblo. Hacía muchos años que la conocía. Había crecido jugando con sus hijos. Ahora era una mujer joven, casada y madre de un pequeño niño. Sin embargo, aquella mañana su rostro mostraba una preocupación evidente. ¿Todo está bien?, preguntó Ernesto con serenidad. Clara bajó la mirada por unos segundos antes de responder. Mi padre volvió al hospital esta madrugada. Los médicos dicen que necesita quedarse algunos días más. No es nada urgente, pero estoy muy preocupada. Ernesto sintió un leve estremecimiento. Aquella noticia, semanas atrás, probablemente habría despertado en él una cadena interminable de pensamientos negativos. Habría imaginado los peores escenarios. Habría permitido que el miedo tomara nuevamente el control. Pero aquella mañana ocurrió algo diferente. Escuchó, simplemente escuchó, sin intentar encontrar respuestas rápidas, sin pronunciar frases vacías, solo permaneció presente. Después de unos segundos, dijo con calma: Lo siento mucho, Clara. ¿Cómo está el de ánimo? Ella suspiró. Tiene miedo, más que por la enfermedad. Tiene miedo de sentirse una carga para la familia. Aquellas palabras tocaron profundamente el corazón de Ernesto, porque durante toda la noche anterior, él mismo había descubierto cuánto sufrimiento puede provocar un miedo que permanece escondido. Guardó silencio unos instantes. Luego respondió con una voz tranquila. ¿Sabes? A veces creemos que debemos enfrentar nuestros temores completamente solos. Pero Dios nunca quiso que cargáramos solos aquello que pesa demasiado. Clara levantó lentamente la mirada. No encontró en Ernesto un discurso preparado. Encontró comprensión. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Gracias. No sabes cuánto necesitaba escuchar algo así. Ernesto sonrió. Esta mañana también necesitaba recordarlo. Los dos rieron suavemente. Fue una risa breve, de esas que nacen cuando dos personas descubren que no necesitan fingir fortaleza todo el tiempo. Antes de despedirse, Clara preguntó con cierta timidez: ¿Podrías hacer una oración por mi padre? Ernesto permaneció inmóvil durante un instante. Hacía mucho tiempo que nadie le pedía algo así. Durante meses había dudado incluso de sus propias oraciones. Y ahora alguien confiaba en que él orara por otra persona. Respiró profundamente, miró hacia el cielo despejado y respondió con una sonrisa serena: Claro que sí, aquí mismo. Sin preocuparse por quienes pasaban por la calle, ambos inclinaron ligeramente la cabeza. Ernesto comenzó a orar con voz tranquila. No utilizó palabras difíciles. No hizo promesas. No pidió milagros extraordinarios. Solo habló con Dios con la sencillez de quien conversa con un padre amoroso. Señor, tú conoces al padre de Clara mejor que cualquiera de nosotros. Sabes lo que siente. Sabes sus preocupaciones. Te pido que le concedas paz. Dale fuerzas para este momento. Rodea a esta familia con tu amor. Y recuérdales cada día que nunca están solos. Amén. Cuando terminaron, Clara tenía los ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio. Porque por unos minutos había sentido que alguien caminaba con ella. Ernesto también sintió algo diferente.
Mientras seguía su camino hacia casa, comprendió una verdad que jamás olvidaría. La oración de la noche anterior no solo había comenzado a cambiar su corazón, ya estaba permitiendo que él llevara paz al corazón de otras personas. Y sin darse cuenta, descubrió que una de las maneras más poderosas de vencer el miedo es ayudar a otros a encontrar esperanza. El camino de regreso a casa parecía más corto aquella mañana. O quizás era su corazón el que se sentía más ligero. Mientras avanzaba por la calle de tierra, Ernesto recordó algo que había escuchado muchos años atrás durante un estudio bíblico. El pastor había dicho: la paz de Dios no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. En aquel momento le había parecido una frase bonita. Ahora comenzaba a entenderla. Durante mucho tiempo había esperado que Dios eliminara todas las dificultades de su camino. Había orado pidiendo respuestas inmediatas, soluciones rápidas, seguridad absoluta. Pero la vida nunca había funcionado así. Ni siquiera los hombres y mujeres de la Biblia caminaron por senderos fáciles. Abraham salió sin saber exactamente a dónde iba. José pasó años en prisión antes de ver cumplidas las promesas. David enfrentó gigantes mucho antes de sentarse en un trono. Los discípulos conocieron el miedo incluso caminando junto a Jesús. Y sin embargo, todos descubrieron algo que Ernesto apenas comenzaba a comprender. Dios nunca prometió un camino sin tormentas. Prometió caminar con nosotros en medio de ellas. Aquella verdad empezó a acomodarse lentamente dentro de su corazón, no como una emoción pasajera, sino como una raíz que comenzaba a crecer. Al llegar frente a su casa, permaneció unos segundos observando el viejo árbol que había plantado junto a su esposa décadas atrás. El viento movía suavemente las ramas. Las hojas brillaban todavía húmedas por la lluvia de la noche. Ernesto sonrió. ¿Cuántas veces había contemplado aquel árbol sin detenerse realmente a mirarlo? Se acercó despacio. Apoyó una mano sobre el grueso tronco. Recordó el día en que lo plantaron. Era apenas un pequeño retoño, tan frágil que parecía imposible imaginarlo convertido en aquel árbol fuerte y generoso. Su esposa había cavado el hoyo mientras él sostenía la pequeña planta. Después ambos la cubrieron con tierra, regaron cuidadosamente las raíces y permanecieron unos minutos observándola. Entonces ella dijo algo que Ernesto jamás olvidó. Las cosas más fuertes casi siempre comienzan siendo pequeñas. Aquella frase regresó a su memoria con una claridad sorprendente. Quizás, pensó, la paz también crecía de esa manera. No aparecía completamente formada. Comenzaba como una pequeña semilla, una oración sincera, un acto de confianza, un paso de fe, y con el tiempo se convertía en un refugio capaz de resistir incluso las tormentas más intensas. Mientras permanecía bajo la sombra del árbol, escuchó el sonido de una bicicleta acercándose. Era Mateo, uno de sus nietos. El muchacho tendría unos 14 años. Pedaleaba con entusiasmo por la calle hasta detenerse frente al portón. «Abuelo». Ernesto abrió la puerta con una sonrisa. «Mateo, qué sorpresa». El muchacho apoyó la bicicleta y lo abrazó con fuerza. «Mamá dijo que viniera a ver cómo estabas. Hace días que no te veía». Ernesto sintió un pequeño nudo en la garganta. No se había dado cuenta de cuánto su aislamiento también había afectado a quienes lo amaban. Mateo lo observó durante unos segundos. Después sonrió. «Hoy te ves diferente». Ernesto levantó las cejas.
diferente. Así, no sé explicarlo, pero parece que estás más tranquilo. Aquellas palabras lo hicieron guardar silencio. Los niños y los jóvenes muchas veces perciben cosas que los adultos pasan por alto. No analizan demasiado, simplemente sienten. Ernesto apoyó una mano sobre el hombro de su nieto. Creo que anoche aprendí algo muy importante. Mateo lo miró con curiosidad. ¿Qué aprendiste? Ernesto contempló el cielo por unos instantes antes de responder. Aprendí que confiar en Dios no significa dejar de tener preguntas. Significa dejar de permitir que el miedo responda todas ellas. Mateo permaneció pensativo. Era una respuesta sencilla, pero suficiente. Los dos caminaron juntos hacia el jardín. Mientras el abuelo y el nieto conversaban sobre la escuela, los amigos y los pequeños desafíos de la adolescencia, Ernesto descubrió algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Cuando el corazón encuentra paz, vuelve a tener espacio para disfrutar de las personas, y ninguna preocupación del mundo vale más que esos momentos que jamás podrán repetirse. El miedo le había robado muchas horas, muchos amaneceres, muchas conversaciones, pero Dios, con infinita paciencia, le estaba enseñando que todavía quedaban muchos días para vivir con gratitud. Y esa esperanza valía más que cualquier certeza sobre el mañana. Mateo permaneció toda la mañana junto a su abuelo. Después de tantos días sin visitarlo, parecía decidido a recuperar el tiempo perdido. Mientras caminaban por el jardín, el muchacho señalaba las plantas que ya conocía desde pequeño. Este limonero ya está mucho más grande. Así, respondió Ernesto sonriendo. Tú también. Los dos rieron. Había algo especial en aquellas conversaciones sencillas. No necesitaban grandes temas. Bastaba con estar juntos. Después de unos minutos, comenzaron a quitar algunas hojas secas que el viento había dejado esparcidas por el patio. Mateo trabajaba con entusiasmo. De repente levantó la vista y preguntó: «Abuelo, ¿tú alguna vez tuviste miedo?» Ernesto dejó lentamente el rastrillo apoyado sobre el suelo. Miró al muchacho durante unos segundos. Podría haber respondido con una frase rápida, pero decidió ser completamente sincero. Así, muchas veces. Mateo pareció sorprendido. En serio, yo pensaba que los abuelos ya no tenían miedo de nada. Ernesto soltó una pequeña carcajada. Ojalá fuera así. El miedo cambia con los años. Cuando somos niños tenemos miedo de la oscuridad. Cuando crecemos, comenzamos a tener miedo de perder a las personas que amamos, de enfermarnos, de equivocarnos, del futuro. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. El problema no es sentir miedo. Todos lo sentimos alguna vez. Lo importante es decidir quién va a dirigir nuestra vida. El miedo o la confianza en Dios. Mateo permaneció pensativo. Era evidente que intentaba comprender aquellas palabras. ¿Y cómo sabes cuál de los dos está dirigiendo tu vida?, preguntó finalmente. Ernesto sonrió. Aquella era una excelente pregunta. Respiró profundamente antes de responder. Cuando el miedo dirige nuestra vida, tomamos decisiones solo para escapar de aquello que nos asusta. Pero cuando confiamos en Dios, seguimos adelante incluso cuando todavía sentimos un poco de miedo. El muchacho asintió lentamente. No parecía haber entendido todo, pero había comprendido lo suficiente. En ese momento sonó el teléfono dentro de la casa. Ernesto entró para atender. Al otro lado de la línea estaba su hijo mayor.
Su voz sonaba preocupada. Papá, acabo de hablar con Clara. Me contó lo del señor Joaquín. Parece que tendrán que hacerle algunos estudios más. Todavía no saben exactamente qué tiene. Ernesto cerró los ojos por un instante. La noticia despertó un viejo impulso dentro de él. Durante una fracción de segundo sintió aquella conocida sensación de angustia. Las preguntas intentaron regresar. ¿Y si es algo grave? ¿Y si ocurre lo peor? Pero esta vez, algo fue diferente. Respiró lentamente. Recordó la oración de la noche anterior. Recordó las palabras de Ricardo. Recordó el abrazo de Mateo. Recordó a doña Isabel. Y respondió con una calma que incluso a él mismo lo sorprendió. Dijo, vamos a seguir orando. Y vamos a acompañarlos en todo lo que necesiten. Hasta que sepamos más, no llenemos el corazón con pensamientos que todavía no son realidad. Del otro lado de la línea hubo un breve silencio. Después su hijo respondió. Creo que necesitaba escuchar eso. Gracias, papá. Cuando terminó la llamada, Ernesto permaneció unos segundos sosteniendo el teléfono entre las manos. Entonces sonrió. No porque la situación estuviera resuelta. Seguía existiendo incertidumbre. Seguían existiendo preguntas. Pero el miedo ya no estaba tomando las decisiones por él. Salió nuevamente al jardín. Mateo seguía recogiendo hojas bajo el gran árbol. El muchacho levantó la vista y preguntó. ¿Todo está bien? Ernesto caminó hasta él. Le pasó un brazo por los hombros y respondió con una serenidad que nacía desde lo más profundo de su corazón. Todavía no lo sabemos, pero sí sabemos una cosa. Dios seguirá con nosotros, y por ahora, eso es suficiente. Los dos continuaron trabajando en silencio. El viento volvió a mover las ramas del viejo árbol. Algunas hojas cayeron lentamente sobre el césped. Ernesto las observó caer y comprendió que la paz no consistía en vivir sin noticias difíciles. Consistía en recibirlas con un corazón que ya no caminaba solo. El resto de la tarde transcurrió con una tranquilidad que Ernesto hacía mucho tiempo no experimentaba. Después del almuerzo, Mateo regresó a casa. Antes de irse, abrazó nuevamente a su abuelo. Prométeme que esta semana vendrás a cenar con nosotros. Ernesto sonrió. Te lo prometo. El muchacho subió a la bicicleta. Pedaleó algunos metros. Después giró una vez más para saludar con la mano. Ernesto respondió al saludo mientras una sonrisa sincera iluminaba su rostro. Cuando la bicicleta desapareció al final de la calle, permaneció unos segundos observando el camino vacío. Qué fácil era olvidar lo realmente importante cuando el miedo ocupaba todo el espacio del corazón. Entró nuevamente en la casa. El silencio seguía allí. Pero ya no era un silencio pesado. Era un silencio lleno de paz. Preparó una taza de té. Se sentó en la vieja mecedora junto a la ventana, la misma donde, apenas unas horas antes, había confesado delante de Dios el cansancio que llevaba tantos años escondiendo. Miró la Biblia. Todavía permanecía abierta. La tomó con cuidado. No buscó un capítulo específico. Simplemente comenzó a leer donde había quedado la noche anterior. Las palabras parecían distintas, no porque el texto hubiera cambiado, sino porque él estaba cambiando. Comprendió que muchas veces leemos la misma verdad una y otra vez, hasta que un día nuestro corazón finalmente está preparado para entenderla. Permaneció varios minutos en silencio. Después cerró la Biblia lentamente. No sintió la necesidad de buscar más respuestas.
Por primera vez en mucho tiempo. Las preguntas ya no lo desesperaban. Al caer la tarde, alguien llamó suavemente a la puerta. Era Claras. Traía una pequeña canasta cubierta con un paño blanco. Mi madre preparó pan esta mañana. Insistió en que te trajera un poco. Ernesto sonrió con gratitud. Dale las gracias de mi parte. Clara permaneció unos segundos en la entrada. Su expresión era muy diferente a la de aquella mañana. Había más serenidad en su mirada. Quería contarte algo. Mi padre está tranquilo. Todavía faltan algunos estudios, pero dice que la oración de esta mañana le dio mucha paz. Ernesto bajó la mirada. No respondió enseguida. Sentía que aquellas palabras no hablaban de él. Hablaban de Dios. Después levantó nuevamente los ojos. Me alegra mucho saberlo. Seguiremos orando por él. Clara sonrió. Antes de marcharse dijo algo que Ernesto guardaría para siempre en el corazón. A veces creemos que Dios responde cambiando las circunstancias. Hoy entendí que muchas veces comienza cambiando nuestro corazón. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Ernesto permaneció inmóvil. Aquella frase resumía exactamente todo lo que había vivido desde la noche anterior. Miró otra vez la lluvia. Ya no caía. En su lugar, un cielo limpio comenzaba a cubrir el pequeño pueblo. Los últimos rayos del sol iluminaban las montañas. Todo parecía sencillo. Y precisamente por eso, hermoso. Ernesto comprendió que durante años había esperado encontrar a Dios únicamente en los grandes acontecimientos. Sin embargo, había pasado por alto su presencia en las pequeñas cosas, en una conversación, en una caminata, en el abrazo de un nieto, en una oración sencilla, en un vecino dispuesto a escuchar, en un pedazo de pan compartido con cariño. La paz nunca había estado tan lejos como él imaginaba. Solo había dejado de verla porque el miedo ocupaba toda su atención. Aquella tarde, sentado nuevamente junto a la ventana, Ernesto hizo una breve oración. No pidió nada. No presentó una lista de preocupaciones. Solo dijo: «Gracias, Señor. Gracias porque nunca dejaste de caminar conmigo, incluso cuando yo pensaba que estaba solo». Una lágrima descendió lentamente por su rostro. No era una lágrima de tristeza. Era la emoción tranquila de alguien que finalmente había dejado de luchar contra todo aquello que no podía controlar. Y en aquel instante comprendió algo que cambiaría el resto de sus días. La verdadera libertad no consiste en vivir sin incertidumbre. Consiste en descansar en las manos de aquel que permanece fiel incluso cuando nosotros no entendemos el camino. La tarde fue dando paso lentamente a la noche. El mismo cielo que horas antes había estado cubierto por nubes oscuras, ahora mostraba un tono cálido y sereno. Desde la ventana de su casa, Ernesto contemplaba cómo las primeras luces comenzaban a encenderse en el pequeño pueblo. Todo parecía exactamente igual que el día anterior. Las calles, las casas, los árboles. El viejo reloj seguía marcando el paso del tiempo con el mismo sonido de siempre. Y sin embargo, nada era igual. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había cambiado. Comprendió que el miedo nunca había sido realmente el enemigo. El verdadero enemigo había sido permitir que el miedo decidiera cómo vivir. Durante años dejó de visitar personas que amaba. Dejó de disfrutar los amaneceres. Dejó de escuchar el canto de los pájaros. Dejó de mirar el cielo, siempre preocupado por un mañana que todavía no existía. Y mientras intentaba proteger su futuro, había dejado escapar el regalo del presente.
Aquella noche hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Apagó la televisión. Dejó el teléfono sobre la mesa. Abrió la puerta de la casa y salió al jardín. El aire era fresco. Las estrellas comenzaban a aparecer una a una sobre el cielo despejado. El viejo árbol se movía suavemente con la brisa. Ernesto levantó la mirada. No dijo nada durante varios minutos. Simplemente permaneció allí, respirando, observando, agradeciendo. Entonces recordó la oración que había hecho la noche anterior. Había comenzado diciendo: Señor, ya no quiero tener miedo. Sonrió, porque ahora entendía algo que antes no podía ver. Dios no había eliminado todas sus preguntas. Tampoco le había mostrado el futuro. No le había prometido que nunca volvería a llorar, ni que jamás enfrentaría otra dificultad. Le había regalado algo mucho más valioso. Un corazón capaz de descansar incluso sin conocer todas las respuestas. Y eso era suficiente. Entró nuevamente en la casa. Tomó la vieja Biblia. La cerró con cuidado. La colocó sobre la mesa. Apagó la última luz. Antes de ir a dormir, miró una vez más la fotografía de su esposa. Sonrió con gratitud y dijo en voz baja: «Hasta mañana». Después caminó hacia su habitación. Aquella noche volvió a acostarse en la misma cama, bajo el mismo techo, con los mismos problemas, pero ya no era el mismo hombre. Porque algunas oraciones no cambian primero nuestras circunstancias, cambian nuestro corazón. Y cuando el corazón cambia, comienza a cambiar también la manera en que enfrentamos la vida. Esa noche Ernesto durmió profundamente, no porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque había descubierto algo mucho más importante. Nunca había estado solo, y jamás volvería a caminar solo, porque Dios había estado a su lado incluso en los momentos en que el miedo le impedía verlo. Y quizá, si hoy tú también estás enfrentando preocupaciones que parecen demasiado grandes, si sientes que el miedo ha ocupado demasiado espacio en tu corazón, recuerda esto: no necesitas tener todas las respuestas para encontrar paz. A veces la paz comienza con una oración sencilla, una oración honesta, como la de un hombre que, después de muchos años, se atrevió a decir: Señor, ya no quiero tener miedo. Y fue precisamente allí donde comenzó una vida completamente diferente. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que Dios sigue caminando contigo incluso en los días difíciles, escribe amén en los comentarios. Quiero dejarte una invitación muy especial. Preparé un devocional de 21 días, pensado para quienes desean fortalecer su fe, encontrar paz y dedicar unos minutos cada día a la presencia de Dios. No es un libro para leer con prisa. Es un tiempo para detenerse, reflexionar y acercarse más al Señor. Si sientes que este puede ser tu próximo paso, encontrarás el enlace en la descripción de este video. Y si esta historia te hizo bien, también puedes compartirla con alguien que necesite una palabra de esperanza. Gracias por acompañarme hasta el final. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y cada uno de tus pasos. Nos vemos en la próxima historia.